Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, de nuevo, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, reciban el cariñoso saludo de este servidor quien les habla, Ernesto Farga, que una vez más vamos a estar compartiendo con usted otro aspecto que creemos muy importante, que está directamente relacionado con el Evangelio eterno. Para poderse comunicar con nosotros, tiene nuestras vías de comunicación. Al teléfono 0051-44, código de área aquí de la ciudad de Chepén, y el 580087. Nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, o también visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Es un gozo, al mismo tiempo privilegio, responsabilidad, poder llegar hasta su hogar a través de estos canales de televisión. Es un privilegio poder llegar a la privacidad de su hogar a través del monitor, a través del televisor, para poder compartir con usted unas buenas nuevas que encontramos en lo que es el Evangelio eterno. Un Evangelio eterno que también teníamos la oportunidad de poder compartirlo con usted frente a frente, cara a cara, en forma privada, en forma personal, visitándole en su hogar para poderle atender en aquellas inquietudes que usted tenga a bien plantearnos en la parte física, material o también espiritual. Una voz sin fronteras no se limita simplemente a estar compartiendo con usted esta hora de programación, no. Una voz sin fronteras desea también ministrar, desea también colaborar, desea también ayudarle en sus necesidades, repito, físicas, materiales y espirituales, para que podamos también seguir ampliando con esta gran comisión que recibimos del Salvador, predicando su Evangelio, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como es habitual, voy a tener la oración y después de la oración vamos a comenzar el tema previsto para hoy, pidiendo que la presencia del Espíritu de nuestro Padre Celestial, el Espíritu de verdad, aquel Espíritu que debe escudriñar nuestros corazones, nos haga sensibles para poder entender el mensaje y podamos seguir avanzando espiritualmente, entendiendo un poco más el concepto amplio que conlleva la palabra Evangelio eterno. Te invito también, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas participar conmigo en la oración que vamos a elevar al trono de la gracia. Una vez más, Padre Celestial, a través de tu Hijo, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por el pecador arrepentido, que confiesa sus pecados en el lugar santísimo del santuario celestial, acudimos a ti a través de él, pidiéndote, Padre, que la presencia de tu Espíritu sea una realidad, para que todo cuanto aquí podamos compartir sea de bendición para la audiencia que en estos momentos están viendo este programa. Que tú sigas sensibilizando sus corazones para que todo sea hecho conforme a tu voluntad y que no sean mis palabras, Padre,
sino sean tus palabras que pongas en mis labios, y que sea hecho todo conforme a tu voluntad, para la honra y la alabanza de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya, antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, vamos a recordar algunas partes importantes que tuvimos la oportunidad de compartir, de estudiar, de analizar en nuestro anterior tema. Por ejemplo, me gustaría leer lo que usted está viendo y ahí en su pantalla, en su monitor. La ley que fue recordada al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, repito, recordada, no fue dada, fue recordada, porque si usted analiza desde la entrada del pecado en Adán y Eva hasta que el pueblo de Israel llega al monte del Sinaí, el pueblo conocía la ley. Y los santos hombres de Dios conocían la ley y la respetaban. Israel, el pueblo de Israel, cuando llega al monte del Sinaí, tienen que recordar lo que por muchos años, mientras estuvieron en Egipto, el paganismo, la mundanalidad de aquella época, les había hecho olvidar aquellos mandamientos, aquellos estatutos que había recibido ya Adán después de la entrada del pecado y que fue transmitiendo de generación a generación. Y allí, recuerdan, en medio de truenos, de relámpagos, de un monte humeante, de un sonido de bocina que iba cada vez aumentando estrepitosamente, Moisés hablaba, Yahweh le respondía, y en aquella majestuosidad, en aquella gloria que al ser humano se le podía permitir ver y presenciar, el creador del universo se revela a Moisés, y entre tantas cosas que le dio, para el bien de su pueblo de aquella época y para el bien nuestro de hoy día, escribió en 2 tablas de piedra 10 palabras, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra. Y ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 20, vamos a leer lo que escribió Moisés bajo inspiración divina. No temáis, dijo Moisés, porque para probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros precisamente para que no pequéis. El propósito de la ley, como estuvimos haciendo referencia en nuestro anterior tema, era precisamente para que tú y yo dejemos de ser pecadores para que no pequéis. Ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de las buenas nuevas. Ese es el ayo que, como también estuvimos compartiendo, me tiene que llevar a los pies del Salvador para encontrar un Salvador que me salve precisamente de la esclavitud del pecado, de la muerte que ocasiona el pecado. ¿Entiendes, amigo y amiga? El propósito de la ley es como un espejo donde tú y yo debemos mirarnos para ver en qué estamos transgrediendo, porque la finalidad de la ley, como lo hemos visto en Éxodo 20, versículo 20, es precisamente para que no pequéis. Pablo, 20 y tantos años después de la muerte del Salvador, en su carta a los romanos, tal como lo podemos ver, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice también algo muy importante. Si la ley realmente hubiera sido abolida, cambiada, quitada, o como tú quieras llamarle, después de la muerte del Salvador, ¿por qué Pablo, en todas sus cartas,
en todas sus epístolas sigue haciendo referencia a la obligación de guardar esa ley, a la necesidad humana de guardar esa ley para poder ser santos y poder vivir en un día futuro junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. ¿Por qué Pablo en su carta universal a los romanos, en el capítulo 2, versículo 13, leemos: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados? Si la ley hubiera sido cambiada, si la ley hubiera sido abolida, si la ley hubiera sido hecha lo que muchos dicen que ya no sirve, ¿por qué entonces el apóstol Pablo, juntamente con este versículo y otros muchos más, indica que debemos ser obedientes a la ley? No tan solamente tenemos que ser oidores, tenemos que ser hacedores de la ley, porque solamente los hacedores de esa ley, esa misma ley que fue dada al pueblo de Israel, esa misma ley que fue recordada en el monte del Sinaí, esa misma ley que con aterradora grandeza el creador del universo manifestó al pueblo de Israel que recién había salido de Egipto, en aquel monte, Pablo dice que esa misma ley debe ser obedecida, porque no solamente los oidores de la ley, los justos, no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino quienes, los hacedores, aquellos que guardan la ley, aquellos que guardan todos sus mandamientos. Y al incluir la palabra mandamientos, la misma revelación nos dice que está haciendo referencia a mandamientos de la ley moral, a estatutos, a preceptos, a testimonios, a leyes, para que en definitiva mi cuerpo, que es morada del Espíritu de Elohim, pueda morar en mí al ser obediente. Y una persona que no atiende los mandamientos y está comiendo, está bebiendo, está siendo intemperante en algunas de las cosas y ocasiona enfermedad a su cuerpo, es desobediente, y esa misma desobediencia, como vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, que no está en la diapositiva, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Versículo 17 de la primera carta universal del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Y algunos se limitan simplemente a decir: yo guardo los 10 mandamientos, pero no los guardan, porque están violando algunos de los mandamientos que le están ocasionando enfermedad a su cuerpo, y por tal razón están violando el mandamiento que dice: no matarás, y por el mero hecho de estar destruyendo tu cuerpo, Pablo, bajo inspiración divina, dice que Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo, apartado es. Recordamos también otro pasaje que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema, que está directamente relacionado con la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, amigo y amiga que me escuchas, si todavía sigues creyendo
que la ley fue clavada en la cruz, que la ley fue abolida, que la ley fue cambiada, que ya no debemos estar guardando la ley, sino que estamos bajo los efectos de la gracia, que es verdad. Porque la gracia es el poder que recibo del Creador para poder ser obediente a su ley. Esa es la gracia. La segunda oportunidad que el cielo te da a ti, me da a mí, para que habiendo sido pecador, ahora sea obediente y por medio de esa gracia yo le ame y guarde todos sus mandamientos. Eso es lo que significa gracia. Por gracia sois salvos, porque el pecado me llevaba a la muerte y la paga del pecado es muerte. Pero ahora, por la gracia que el Salvador me da, por su poder, por su misericordia, por la nueva oportunidad que recibo, ahora debo de ser transgresor de la ley, debo dejar de ser pecador, para que al aceptarle Él como mi Salvador, permita que Él more en mi vida, more en tu vida, para que entonces dejes de ser pecador y le ames guardando todos sus mandamientos. Y esta misma revelación del Apocalipsis, que fue escrita en la última década del primer siglo de nuestra era, Juan, el discípulo amado, escribió las mismas palabras que escuchó él. Y en el corazón del Apocalipsis, en el mismo corazón, en el mismo centro del Apocalipsis, encuentras el Evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a la conclusión de este mensaje, como hemos visto en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 14, nos dice, aquí está la paciencia ¿de quién? De los apartados. Aquí está la paciencia de los santos. Apartados. Los que se han apartado del mundo. Los que se han apartado de los deseos de la carne. Los que se han apartado de la mundanalidad. Los santos. Los apartados. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Ese es el propósito de la ley, amigo y amiga que me escuchas. El propósito de la ley nos tiene que llevar al Padre a través del Hijo para que le amemos, salgamos de la mundanalidad, salgamos de todo lo que tiene que ver con la carne, con todo lo que tiene que ver con el mundo, con el pecado, para que seamos santos, apartados. Aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, así concluye el triple mensaje angelical. Los que guardan tiempo presente, los que guardan hoy, tiempo presente, los que guardan hoy, porque la ley está vigente todavía. Pero no debemos ser legalistas. Debemos reconocer que hemos sido pecadores y al pecador le hace falta un abogado y ese abogado lo tenemos en el lugar santísimo del santuario celestial, precisamente aquí, donde Él está intercediendo delante del Padre, delante de las tablas de la ley, por el pecador que se arrepiente, confiesa su pecado y Él está intercediendo delante del trono de la gracia, precisamente como nuestro abogado, mediador y sumo sacerdote, para que tú, al confesar tu pecado, recibas el perdón y al mismo tiempo la gracia, el poder para dejar de ser pecador y seas una nueva criatura. Ese es el propósito de la ley, llevarnos al Salvador para que Él sea tu Salvador, sea mi Salvador, no para que yo siga en mis pecados, sino para que haga la obra de Salvador. Me salve
de mis pecados para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Él no viene a buscar un pueblo en sus pecados, no. Él no viene a buscar a pecadores. Él viene a buscar a pecadores que se han arrepentido y le aman guardando todos sus mandamientos. Y ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito mediante el cual vino el Salvador a vivir entre nosotros. Hoy vamos a desarrollar, a partir de ahora ya, un tema que lleva como título El Evangelio se hizo carne. Sí, mi querido hermano y hermana que me escuchas. El Evangelio se hizo carne. Evangelio significan buenas nuevas. El Salvador, las buenas nuevas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el mismo Salvador inicia su ministerio, en Mateo y en Marcos nos revelan algunas cosas importantes de cuando Él comenzó su ministerio. En Marcos, concretamente en el capítulo 1, versículo 15, ahí podemos leer lo siguiente cuando el Salvador inicia su ministerio. Comienza con las siguientes palabras, muy importantes para que tú y yo podamos entender qué es lo que significan estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? ¿Qué tiempo estaba haciendo referencia al Salvador cuando leemos y el tiempo se ha cumplido? ¿A qué tiempo estaba haciendo referencia al Salvador? Un tiempo profético mediante el cual el pueblo de Israel tenía que haberle aceptado como lo que él era, como el Mesías, como el ungido, como príncipe de la vida, el príncipe de paz, el rey de Israel, el Mesías prometido, el abogado, el mediador, el salvador del mundo. El pueblo de Israel tenía que haber conocido las profecías, lo mismo que tú y yo nos han sido dejadas las profecías del tiempo del fin, para que podamos entender el preciso momento en el cual tú y yo hoy estamos viviendo. Lamentablemente el pueblo de Israel, que había recibido supuestamente gran luz, no la había estudiado la profecía, no la había entendido correctamente, a pesar de que el Salvador, cuando inicia su ministerio, lo inicia con las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Nos habla precisamente, hermano y hermana que me escuchas, de una profecía directamente relacionada con el tiempo. El Creador no actúa por casualidad. El Salvador no vino por casualidad. No. El Creador no actúa en la forma que muchas veces actuamos los seres humanos. Por casualidad, no. El Creador lo tiene todo bajo control. Y el mismo Creador del universo vino aquí a la tierra de acuerdo a los tiempos proféticos que prefiguraban su surgimiento, su nacimiento, su bautismo, el inicio de su ministerio e inclusive la fecha exacta en que él tenía que entregar su vida por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados. Y como hemos leído en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando inicia su ministerio, el tiempo se ha cumplido.
Vamos a ver esa profecía de tiempo que encontramos en Daniel capítulo 9 versículo 24, donde hace referencia precisamente a un tiempo profético mediante el cual el pueblo de Israel de antaño tenía que haber entendido que aquel hombre que decía estas palabras era el Mesías que ellos estaban esperando que viniera. Daniel 9, versículo 24, nos habla: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y ungir al Santo de los Santos. Un poquitín resumido, porque el tiempo no nos da para poder desarrollar con amplitud esta profecía. Pero ahí nos habla de un periodo de tiempo dado para el pueblo de Israel de 70 semanas, 490 años. Tiempo de gracia concedido para el pueblo de Israel, 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Fin al pecado significa que con su vida, con su muerte, el pecador podía dejar de ser pecador para ser una nueva criatura y poner fin al pecado en tu vida y poner fin al pecado en mi vida. Y en esa profecía de tiempo hay una fecha donde después de las 62 semanas tenía que aparecer el Mesías. El Mesías tenía que aparecer en su obra ministerial. Al final del cumplimiento de esas 62 semanas, el Mesías fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y comenzó su ministerio. Y a la mitad de la semana tenía que morir, y efectivamente, a la mitad de la semana, 3 días y medio proféticos, 3 años y medio, justo a los 3 años y medio, el Salvador entregó su vida de acuerdo al ritual simbólico en el mismo día en que se sacrificaba el Cordero en la Pascua. Y cuando el Salvador inicia su ministerio, el tiempo se ha cumplido, está diciendo al pueblo de Israel: israelita, entiende, yo soy el Mesías. Yo comienzo el ministerio de acuerdo a la profecía de Daniel 9:24. Yo soy tu Mesías, yo soy tu Salvador. El reino de Elohim se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en las buenas nuevas, creed en mí, dijo el Salvador, porque yo soy el príncipe prometido, el Mesías. Yo soy tu libertador, yo soy tu Salvador. Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar ni quiso entender. Y el Salvador, amigo y amiga que me escuchas, el Salvador vino con un propósito. El Salvador vino con un propósito muy claro, con un propósito muy definido, tal como lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 10. El Salvador vino con este propósito, porque el Hijo del Hombre, escribió Lucas en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermosas palabras, hermanos, escribió el médico, historiador y evangelista Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo te pregunto para reflexionar,
¿Y qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar? Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Una pequeña pausa y después de esta pausa retomamos la pregunta y desarrollamos la pregunta. ¿Qué es lo que se había perdido? Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después de esta pequeña pausa, lanzo de nuevo la pregunta. ¿Qué es lo que se había perdido que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar? Lo que se había perdido. Para ello, amigo y amiga que me escuchas, debemos retroceder unos cuantos miles de años atrás para entender qué es lo que sucedió en un momento dado de nuestra historia en que el hombre definitivamente se perdió. Y para eso hay que retroceder al jardín del Edén. Y vamos a estar compartiendo un aspecto importante para que nos demos cuenta qué es lo que pasó en el hombre tan pronto como el hombre se perdió. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. Se comunicaba con él. Los ángeles hablaban con él. Le instruían. Pero cuando Adán peca, algo cambió en su vida y el hombre se perdió. Por eso el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Veamos Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 11, para que podamos ubicarnos y darnos cuenta qué es lo que realmente pasó cuando Adán y Eva pecaron. Temor del hombre. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, tuvieron temor. Y podemos leer: mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En primer lugar, Adán antes no tenía miedo. Antes no sabía que estaba desnudo. Y antes jamás se había escondido de la presencia de Yahweh, su Elohim. Estaba en íntima comunión con el Padre y con el Hijo.
porque Adán no había cometido pecado. Pero tan pronto como el pecado entra en Adán y Eva, en primer lugar, se esconde. No quiere ver al Salvador. No quiere ver a su Creador. No quiere ver a Yahweh, su Elohim. No lo quiere ver. Además se da cuenta que está totalmente desnudo. ¿Y qué dice más? Y tuve miedo. Tres cosas que pasaron automáticamente en la vida de Adán y Eva. Miedo, desnudez y finalmente se escondieron. Y sigue la conversación entre Yahweh Elohim y Adán. Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Elohim le dijo, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? Si tú no sabías lo que era estar desnudo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y ahí después viene ya la excusa de Adán, echándole culpa a su creador por haber hecho a Eva, y cuando le pregunta a Eva, Eva le echa la culpa también a su creador por haber echado o por haber hecho la serpiente. El pecado causa separación. Del mismo modo como lo estuvimos compartiendo en nuestros anteriores programas, cuando estuvimos haciendo referencia a lo que sucedió en el Edén tan pronto como entró el pecado, el hombre se perdió. Y el Hijo del Hombre, dice Lucas, en el Evangelio, en el capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el mismo Edén hallamos que el hombre se perdió. ¿Por qué? Porque aceptó la tentación de Satanás. Aceptó la conversación con Satanás y de una manera muy sutil, usando a la serpiente, comienza la conversación con Eva. Eva finalmente cae seducida, toma del fruto, come y se lo da a Adán, y Adán también pecó. El hombre ahí se perdió. Y las buenas nuevas, el Evangelio, el Salvador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fruto del pecado que entró en nuestros primeros padres. Y cuando el Salvador comienza su ministerio, y durante todo su ministerio terrenal, su propósito era de que el pecador lo aceptara a él como su Salvador, para que al amarle pudiéramos guardar todos sus mandamientos. Juan lo revela y lo expresa en el capítulo 14, versículo 15, como una señal de lealtad. La señal de lealtad que el mismo Salvador pronunció en aquella época y que sigue pronunciando hoy, porque el Evangelio es el mismo, no hay ningún cambio, amigo y amiga que me escuchas. No hay un Evangelio anterior a la muerte del Salvador y otro Evangelio posterior a su muerte, no lo hay. El Evangelio es el mismo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar al pecador de sus pecados. Para que al salvarle de sus pecados, al salvarme de mis pecados, yo sienta amor hacia Él
y pueda amarle guardando sus mandamientos, como hemos leído en Juan capítulo 14, versículo 15. En esa prueba de lealtad, si me amáis, ¿qué dice? Guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos que recibió el pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Los mismos mandamientos que guardó Abraham, los mismos mandamientos que guardó Noé, los mismos mandamientos que guardaron los santos hombres de antaño, porque el Evangelio no cambia. El Evangelio sigue siendo el mismo. El propósito del Salvador, de salvar al pecador de sus pecados, para que deje de ser pecador y sea ahora una nueva criatura, amándole, guardando sus mandamientos, como hemos leído en Juan capítulo 14, versículo 15. En esa prueba de lealtad que Él desea que tú y yo tengamos hacia Él. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la prueba de lealtad. Esas son las buenas nuevas para el pecador. Que podamos dejar de ser pecadores. Que recibamos su gracia, que recibamos su poder, que recibamos su aliento, que recibamos su espíritu para ser una nueva criatura, para que sintamos amor hacia el Creador, amor hacia nuestro Redentor, amor hacia nuestro abogado, amor hacia nuestro mediador, amor hacia nuestro sumo sacerdote, para que al amarle guardemos todos sus mandamientos. Vamos a compartir dos historias que encontramos en el mismo Evangelio de Juan. Ahí encontramos al paralítico de Betesda. El Evangelio es poder, amigo y amiga que me escuchan. Encontramos al paralítico de Betesda. Lo encontramos en el capítulo 5 de Juan. Una historia que te invito para que tú la puedas meditar en tu casa. Que tú puedas reflexionar en esta importante historia. Un paralítico que se encontraba en el estanque de Betesda. Un paralítico enfermo por culpa de sus pecados. Paralítico por culpa de sus pecados. No se podía mover por culpa de sus pecados. Y eso es lo que hace el pecado en el hombre. Enfermedad. Y finalmente muerte. Pero el Salvador, en su infinita misericordia, conociendo el corazón de este paralítico, acude al estanque de Betesda y comienza la conversación con él. ¿Quieres ser sano? Señor, ¿cómo quieres que sea sano? Si cuando quiero levantarme para echarme en el agua, otro viene antes que yo, y yo no puedo sanarme porque no llego a la condición de ser el primero para poner mi cuerpo en el estanque cuando se mueven las aguas. ¿Y el Salvador qué le dijo? Levántate. Versículo 8 de Juan capítulo 5. Levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo y era sábado aquel día. Y la gente malinterpreta esta sanidad diciendo que el Salvador trabajó. No, amigo y amiga que me escuchas, el Salvador no trabajó. En el sábado, el Salvador mostró más misericordia para con aquel pecador, que el Salvador, como conocía el corazón, sabía que aquel paralítico había reconocido que sus pecados le habían producido la terrible enfermedad que él estaba sufriendo. Y era lógico sanar el sábado,
porque es lícito en sábado hacer el bien, pero el Salvador no violó la ley. El Salvador magnificó la ley y la magnificó en el sábado, sanando a este paralítico. Y este paralítico, dice la historia que encontramos en Juan capítulo 5, tomó su lecho y anduvo glorificando a Elohim, anduvo glorificando a su Redentor, sin que él lo supiera. Y cuando el Hijo del Hombre lo halla en el templo, según Juan capítulo 5, versículo 14, dice, cuando lo ve, mira, ha sido sanado. ¿Y qué le dice a continuación? No peques más. Mira, ha sido sanado. No peques más, le dice al mismo Salvador, aquel que había sido paralítico, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Salvador está diciendo al paralítico, tu propio pecado te ha llevado a esta terrible enfermedad. Ahora has sido sanado. Pero le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora yo pregunto, hermano y hermana que me escuchas, si el Evangelio de Juan fue escrito también en la última década del primer siglo de nuestra era, es decir, 60 años después de este incidente, de este milagro, de esta conversación, ¿tú crees que el paralítico volvió a pecar? Ten en cuenta que si hubiera vuelto a pecar, la sentencia es, o la advertencia era, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sin embargo, Juan no dice que este paralítico volvió a pecar y volvió a tener alguna otra terrible enfermedad. No lo dice. ¿Por qué no lo escribió? Porque era una señal evidente de que el paralítico, agradecido por haber sido sanado, no volvió a pecar, porque aceptó a su Salvador como su Salvador, que le salvó de sus pecados, no para que él siguiera siendo pecador, sino para que ahora se convirtiera en un verdadero hijo e hija de Elohim. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es el mismo mensaje para ti y para mí, porque el Evangelio no cambia. Hemos podido ser tremendos pecadores. Tremendos pecadores. Pablo dice, algunos de vosotros erais. Y ahí él desglosa la cantidad de pecados que uno podía haber tenido. Pero cuando aceptamos al Salvador como nuestro Salvador personal, cuando acepto a mi Salvador como mi Salvador personal, antes he podido ser lo que fuera. Ahora, al salvarle a Él, debo permitir que Él more en mi vida, transforme mi vieja naturaleza pecaminosa, para que deje de ser pecador, para que no peque más, y mi vida sea sanada, sea restaurada, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar al paralítico de Betesda, para que el paralítico no siguiera pecando más, porque la condición de su sanidad estaba directamente con su obediencia, precisamente a aquella voz y aquellas palabras que él había escuchado. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Veamos también otro caso. La mujer adúltera. La mujer adúltera la encontramos
en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Ahí encontramos la historia de esa mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés no tan solamente condenaba a la mujer, no, porque la mujer, si no hay varón, no puede cometer adulterio. O si el varón sin mujer no puede cometer adulterio. El adulterio era sancionado hacia las dos personas que cometían adulterio. Pero de una manera muy astuta, presentan al Salvador solamente a ella. Pero repito, la mujer sin varón no puede cometer adulterio. Pero la historia en sí es que le presentan a esta mujer habiendo sido tomada en el mismo lecho de adulterio. Y la presentan al Salvador. Y allí en el versículo 11 de Juan, capítulo 8, leemos lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué dijo más el Salvador? Vete y sigue pecando. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Esas son las buenas nuevas, amigo y amiga que me escuchas. Estas son el Evangelio que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde la entrada del pecado en Adán y Eva hasta nuestros días. Él te viene a buscar a ti, amigo y amiga que me escuchas. Me viene a buscar a mí en mi condición pecaminosa, no para que yo siga siendo pecador, sino para que al aceptarle, al amarle, al permitir que Él more en mi corazón, escuche las palabras, vete y no peques más, porque he venido a buscar y a salvar al pecador. No al pecador en sus pecados, sino Él viene a salvar al pecador de sus pecados, para que el pecador deje de ser pecador. Concluyo el tema, amigo y amiga que me escuchas. Concluyo el tema, hermano y hermana que me escuchas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por causa del pecado que entró en el jardín del Edén por medio de Adán, anteriormente por medio de Eva. El Hijo del Hombre viene a restaurar en el hombre. El Hijo del Hombre quiere restaurar en ti y quiere restaurar en mí la imagen que se perdió en el Edén como consecuencia de la entrada del pecado en Adán y en Eva. Eso es lo que Él desea restaurar en tu vida y en mi vida. Eso es lo que desea hacer. Restaurar en ti y en mí la imagen del Creador que perdió Adán como consecuencia del pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás tú dispuesto a encontrarlo? ¿Estás tú dispuesto a escuchar su voz para que Él pueda también encontrarte, pueda salvarte, no en tus pecados, sino de tus pecados, para que escuches la misma voz del paralítico, la misma voz que escuchó la mujer adúltera que le dijo, vete y no peques más? Estar dispuesto a escuchar y aceptar la voz del Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fruto de la entrada del pecado, para que dejemos de ser pecadores y seamos nuevas criaturas. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu Hijo hay poder para ser vencedores. Hay poder, el mismo poder que recibió el paralítico, el mismo poder que recibió la mujer adúltera,
El mismo poder que recibieron hombres de antaño para dejar de ser pecadores y obtener la victoria, es el mismo poder que tú estás dispuesto a derramar hoy sobre aquellos, Padre, que sintiendo nuestra necesidad, sintiendo que hemos sido pecadores, acudimos a ti, humillados hasta el polvo de la tierra, reconociendo nuestra incapacidad y aceptando solamente la justicia de tu Hijo, los méritos de tu Hijo, la gracia de tu Hijo, para dejar de ser pecadores y ser nuevas criaturas. Padre Celestial, danos sabiduría para entender tu palabra, danos fuerza de voluntad, danos tu espíritu para poder entender el propósito de la venida de tu Hijo, para que a través de Él, por medio de Él, seamos nuevas criaturas y podamos vivir junto a ti y junto a Él por toda la eternidad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hoy hemos presentado el tema que hemos desarrollado, el Evangelio se hizo carne. Te invitamos para que en nuestro próximo programa estés de nuevo en nuestra sintonía televisiva. Si crees que este mensaje es de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con los hermanos de la fe, con cuantos sientas el deseo de compartir, cumpliendo así con la gran comisión que todos y cada uno de nosotros hemos recibido de poder predicar este evangelio a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, pueblo y lengua. Hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial te proteja es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.